Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 25, versículos 12 al 18. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar la egipcia, sierva de Sara, le dio a Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Cedar, Abdeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Jetur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Murió y fue reunido a su pueblo. Sus descendientes habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia Asiria. Se establecieron allí frente a todos sus parientes. Al morir Sara, la esposa de Abraham, él vivió 35 años más. Le dio su herencia en vida a su primogénito hijo, a Isaac. No a Ismael, a Isaac, el hijo prometido, quien era el heredero de todas sus riquezas, según como Dios le había dicho. Luego Abraham tuvo otra esposa, luego de eso, de haberle dejado su herencia. Abraham se casó con Cetura y tuvo hijos y le dio sus regalos a sus otros hijos, incluyendo a Ismael, que fue el hijo con Agar, que vivió en el Negev, y ese fue el que él mandó lejos de Isaac. Según el versículo 6, aquí dice que Abraham le dio regalos a los hijos de sus concubinas. Recuerden que Ismael fue el primero que él tuvo con Agar, pero ese fue ilegítimo, o sea, no fue el hijo de la promesa. Y recuerden que también, como mencionamos en los podcasts anteriores, como Sara le había pedido a Abraham que los echara a Agar y a Ismael. Y según las tradiciones de aquella época, una vez eso pasa, sus esclavos tendrían la libertad completa, pero no tendrían derecho de herencia. No eran reconocidos como hijos. Y mencionamos anteriormente que Sara estaba en todo su derecho, ya que esto era costumbre en aquella cultura. Entonces Abraham vivió 35 años después que Sara falleció, pero Abraham en total vivió 175 años. Él vivió en Canaán por más de 100 años. Él conoció a los hijos de Isaac, sus nietos, Jacob y Esaú, que más adelante veremos que Isaac tuvo hijos. Veremos que Isaac tuvo hijos a los 60 años y en aquel entonces Abraham, cuando tuvo a sus nietos, él tenía 160 años, lo que significa que los hijos de Isaac, sus nietos, tenían 15 años cuando Abraham murió, según Génesis capítulo 25, versículo 26. ¿Y por qué menciono esto? Porque esto es importante, pues porque significa que estos adolescentes tuvieron contacto con su abuelo, con Abraham, contacto directo, y ellos hubiesen escuchado de las promesas, o sea, del pacto de Dios con Abraham, directo de la boca de Abraham. Por eso es importante estudiar la genealogía. Esto no se menciona aquí solo por mencionar. Esto es un récord o un dato histórico. Aquí en Génesis 25 vemos 3 de las 10 generaciones en Génesis. Abraham es de la 6ª generación de Terah, su padre. Ismael es la 7ª generación. Isaac, la 8ª generación.
En Génesis 36 y 37 veremos las generaciones de Esaú y en Génesis 37 las de Jacob, que son los hijos de Isaac, el hijo de la promesa. En el versículo 12, donde dice, estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar, la egipcia, sierva de Sara, le dio a Abraham. Dios le dijo a Abraham en Génesis 21, versículos 12 y 13, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, refiriéndose a Agar. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva, refiriéndose a Agar, haré una nación por ser tu descendiente. Entonces aquí, al final de cuentas, Abraham les dio muchos regalos a sus hijos con Cetura, pero también a Ismael, el hijo de Agar, con Agar. Recuerden que tanto Isaac como Ismael atendieron el funeral de su padre. Isaac no solamente tendrá la herencia espiritual, sino de todas sus riquezas en la tierra. Abraham confió en las promesas de Dios. Muchas de las tribus que se formaron a través de los descendientes de Abraham por medio de Cetura, más adelante se convertirían en parte del pueblo árabe más grande que se opondría a los israelitas. Y veremos que de Ismael se originaron también los musulmanes. Pero Dios siempre protegió a su semilla. En los versículos 13 al 16, donde dice, estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, el primero era Nebaiot, después Cedar, Abdel, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Yatur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos. Fueron 12 príncipes según sus tribus. ¿Por qué se mencionan todos estos nombres? ¿Por qué todos estos nombres están registrados aquí en las Escrituras? Pues esto nos muestra cómo Dios cumplió su promesa de que saldrían 12 naciones. Como dice en Génesis capítulo 17, versículo 20, de él saldrían naciones. Nos dice que él será el padre de 12 príncipes. ¿Y qué más nos dice? Y haré de él una gran nación, de Ismael. Su genealogía está registrado tanto en Génesis 13 al 16 como en el primer libro de las Crónicas. Capítulos 1, versículo 29 al 31. Para que vean que esto es real, o sea, confirma todo lo que dice en las Escrituras. Dice, estas son las genealogías, el primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Yetur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Esta es la prueba de que las promesas de Dios, como lo mencioné antes, se cumplen y de que Dios es fiel a sus promesas. Vamos a ver aquí que la genealogía de Ismael lo mencionan aquí en 7 versos. No se comparan a los de Isaac, que los de Isaac son 10 capítulos en Génesis y los de sus descendencias, su hijo Jacob, con 13 capítulos en Génesis. Podemos ver aquí que la descendencia de Isaac fue muchísimo más. El versículo 17 y 18 que dice, estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Murió y fue reunido a su pueblo. Sus descendientes habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia Asiria. Se establecieron allí enfrente a todos sus parientes. Ahora, aquí donde dice reunido a su pueblo, aquí vemos nuevamente las palabras murió y fue reunido a su pueblo.
Asimismo, veremos que será más adelante con Esaú y Jacob, en Génesis 35, versículos 28 a 29, y en Génesis capítulo 49, versículos 29 al 33, lo cual, como mencioné en los podcasts 232 y 233, los podcasts anteriores, esto nos demuestra que en aquella época los judíos creían en la vida después de la muerte. O sea, ellos pensaban que iban al seno de Abraham y tenía que se llamaba, que le dicen Sheol o Hades, Hades. Y esto tenía el seno de Abraham, consistía de 2 compartimientos, el paraíso, que era el lado bendecido, y el tormento, o sea, el lado de fuego. O sea, los judíos que no estaban circuncidados irían al otro compartimiento, al del lado de fuego. Como dice también en Génesis 25, versículo 8, que Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Entonces, en aquella época, los judíos creían en la vida después de la muerte. O sea, que el alma y espíritu, pues, vivía. Estas almas irían al seno de Abraham, temporalmente, hasta ser redimidos. ¿Y redimidos por quién? Pues por la semilla de la mujer que iba a salvar a la humanidad. Y gracias a él, ellos iban a reunirse nuevamente junto al Señor. Pero ese era un lugar temporal. Y allí esperarían al Redentor, que en un futuro, en el Nuevo Testamento, vamos a ver que fue Jesús. Él fue esa semilla, la semilla que salvó a la humanidad del pecado, y que gracias a él, gracias a ese regalo de salvación, pues nuestro espíritu estará junto al Señor. Y cuando seamos glorificados, recibiremos un cuerpo nuevo, seremos transformados y tendremos vida eterna. En los versículos 17 y 18, aquí vemos que a pesar de que Ismael fue el resultado de la falta de Sara y Abraham, de no esperar ese hijo de la promesa de Dios, al tomar la solución por sus propias manos, pues, y ellos decidieron tener un hijo por medio de Agar, pues vemos que la gracia de Dios sobre Abraham es revelada y Abraham se convierte en un hombre de gran fe. Esta decisión de tener un hijo por medio de Agar causó mucha tensión entre Abraham y su esposa Sara. Dios nos demuestra que las bendiciones que eran para Ismael no serían por su obediencia, sino por las promesas que Dios le hizo a Agar, que son el resultado de las promesas de Dios a la semilla de Abraham. Y la Escritura nos enseña aquí que la desobediencia y las decisiones que tomamos siempre tienen consecuencias. Por ejemplo, cuando Sara le ofreció a Abraham a su sierva Agar para darle así un hijo a Abraham, Agar, su sierva, al concebir, Agar se puso arrogante con Sara, al punto de que Sara no la aguantaba y la trató mal a Agar. Y entonces Agar, ¿qué hizo? Ella huyó al desierto. Entonces, el Señor usa toda esta escena para pintar una imagen alegórica de la ley en contraste con la fe. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo en Gálatas capítulo 4, él describe a Agar y a Ismael como una representación de los condenados a la esclavitud y la ley. Isaac, sin embargo, es un hijo de la promesa,
el hijo del plan de Dios, no del hombre. En el sentido, digo, no del hijo, no del plan del hombre, como lo fue Ismael. Ese fue el plan de Dios. Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en la esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, está en nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva ya y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino hijos de la libre. Esto nos dice que nosotros, los creyentes, somos hijos de la descendencia de Sara, de Abraham, Sara y Abraham. Somos espiritualmente descendientes de Abraham. Por gracia de Dios fue que nació Isaac. Recuerden que Abraham era viejo en edad y Sara no podía concebir. Ella también era, ¿cómo se dice?, estéril. La desesperación de Abraham y Sara por conseguir lo que querían a través de Agar muestra la falta de sentido o insensatez de la ley, mientras que la existencia de Isaac vino de la promesa, o sea, de la fe y de la obediencia. Si Sara hubiese tenido un poco más de paciencia, no hubiese habido las consecuencias de Ismael. Y la desobediencia nunca es recompensada. A lo largo de la historia, los judíos, hijos de Isaac, serían perseguidos y oprimidos durante miles de años por los descendientes ¿de quién? De Ismael, junto con una mezcla de otros. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25, nos dice así: digo pues, anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y como había mencionado antes, Ismael representa la parte de la ley de este mundo y Isaac es la parte espiritual. Por medio de la descendencia de Isaac es que viene la semilla, Jesucristo. Por medio de él somos herederos del reino de Dios. Dios finalmente juzgará
a aquellos que viven fuera de las promesas dadas a Abraham en Jesucristo, el Mesías. Esto lo vemos en Romanos capítulo 4. Y eso incluye a todos los descendientes de Ismael. Y sin embargo, los descendientes de Ismael oprimirán constantemente a Israel hasta el final, cuando Jesús venga a juzgar. Si vamos a Romanos 4, versículos 13 al 23, nos dice, es la promesa cumplida por la fe. Dice así, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cuando creemos y aceptamos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos y aceptamos a Jesús, gracias a que Jesús murió por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Los creyentes somos justificados y así herederos del reino de Dios, con derecho a esa herencia espiritual de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de su descendencia. Regresando al capítulo 25, al final en el versículo 18, ahí donde dice, se establecieron allí frente a todos sus parientes. Esto frente a todos sus parientes, lo que quiere decir es que está desafiando a todos sus parientes. Habría una gran hostilidad alojada en su corazón. La decisión de Ismael de establecerse en el desafío fue clave para mostrar su obstinación. Muchas traducciones dicen en la presencia de todos sus hermanos, o murió en la presencia de sus parientes, vivió en hostilidad hacia las tribus relacionadas con ellas, se conformó contra todos sus parientes. Entonces, como dije antes, la desobediencia nunca es recompensada. Y a lo largo de la historia, los judíos, los hijos de Isaac, serán perseguidos y oprimidos durante miles de años por los descendientes de Ismael, junto con una mezcla de otros también. Imagínense, hasta el día de hoy todavía continúan los conflictos, todos en contra de Israel. Pero Dios juzgará a aquellos que viven fuera de las promesas dadas a Abraham en Jesucristo el Mesías. Cuando tengas que hacer alguna decisión importante o tengas algún conflicto en la que no sabes cómo resolverlo, ponlo en oración, habla con el Señor, consulta con el Señor.
Busca la guía de alguien en quien confíes y en quien sepas que sigue el camino de Cristo. Y la manera de proceder será de tal manera que sea en obediencia al Señor. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.